Alemán, que fue embajador en Washington, Aristides Rollo, expresidente, y Samuel Luis Navarro, ex canciller. Queremos sus primeras impresiones de lo histórico del día de ayer, señor ex canciller. Muy buenos días, Sabrina, muy buenos días a todos los panelistas y buenos días a todos los televidentes. Sin duda alguna hay que iniciar con lo que ya todos sabemos. Es histórica esta cumbre, una cumbre que sin duda alguna es la más exitosa de las cumbres que ha habido desde ya. Podemos plantear que no solamente por la presencia, sino por los actos que ya se han venido dando en el foro de la sociedad civil, en el encuentro empresarial, así como en el de los rectores, la juventud, en fin, todos estos aportes ya de hecho hacen de esta cumbre un éxito para Panamá sin duda, pero para las Américas con mucha esperanza. Ese es el análisis de lo que ha pasado. Lo importante también es el análisis de lo que sucederá, Eduardo, porque todos los ojos están puestos en esa reunión bilateral que todavía no tenemos hora de ella entre Obama y Castro. Jaime Alemán, ¿qué se puede esperar de esa cita histórica? Sabrina, gracias por la invitación, muy contento de estar acá. Yo creo que la cita, sin duda alguna, es la culminación de un proceso que, como sabemos, se inició hace aproximadamente 2 años, pero es un gran tributo a la visión del presidente Obama, que lo demostró nuevamente con su visión de la reconciliación con Irán, que era su archienemigo en el Medio Oriente, una región tan importante para el mundo. Y lo que estamos viviendo ahora y viendo en Panamá es la culminación de ese proceso, y afortunadamente por primera vez tenemos una cita hemisférica incluyente, donde todos los gobiernos del hemisferio, todos los países están representados. Se ve un grado de civilismo, un grado de unidad entre todos los países, por más que hay diferencias, como le comentaba al ex canciller Samuel Luis en un momento antes de entrar. Es la primera vez que de verdad estamos todos por la misma ruta, por la misma vía, y si bien hay ciertas diferencias, el proceso es irreversible. Yo creo que también el nuevo secretario general de la OEA va a ayudar muchísimo con su estilo diplomático a que se dé esa integración del continente. José Miguel Insulza desafortunadamente era una persona muy conflictiva, muy divisiva. Yo creo que el momento de la elección del nuevo secretario general también va a coadyuvar a que este proceso siga desarrollándose y se siga implementando exitosamente. Retomemos esa línea de pensamiento. Aristides Rollo Sánchez, usted estuvo y conoce bien la Organización de Estados Americanos, y allí, a ver, se sientan los representantes de 34 de estos 35 países todas las semanas. Hoy hacemos una cumbre y tenemos a los presidentes y no a los embajadores, como se da en la OEA, pero cabe la posibilidad que después de esto, y estando Cuba en esta cumbre, tenga Cuba ese puesto también en la Organización de Estados Americanos. Bueno, yo debo advertir que cuando Samuel Luis Navarro era canciller y me ofreció con el presidente Torrijos la embajada en la OEA, yo tuve que dudar durante 1 día y medio antes de aceptar, porque yo no creía en la OEA. Yo no creía en la OEA, yo decía que realmente a qué servía, y fui de la época en que decía que eso era un ministerio de colonias y que Estados Unidos tenía allí una gran preponderancia. Sin embargo, tenía curiosidad, y yo creo que hoy en día, si alguien me preguntase para qué sirve la OEA, yo diría, sirve para muchas cosas, pero la fundamental es el diálogo. Y creo que el pueblo panameño tuvo la ocasión ayer, el pueblo panameño y el mundo, de ver que hay una OEA donde un continente entero, un hemisferio, y cuando digo continente entero me refiero a la inclusión de Cuba, que el propio Obama celebró diciendo son otros tiempos, son otras épocas, y aquí vamos a respetarnos en las diferencias. Y creo que es la organización para el diálogo, y uno ha sentido ya desde hace años que no hay un eje dominante en la organización. Vemos a Rafael Correa llegando al centro de convenciones Atlapa, Eduardo. Así es, era una de las figuras también esperadas. ¿Y qué posición va a tener Correa en esta situación? Porque sí, hay un polo, digámoslo así, dentro de los presidentes, Panamá. Muchísimas gracias, que es el grupo que incluye a Correa con Venezuela, Bolivia. De manera increíble. Muchísimas gracias. No me quite la mano para el micrófono. Bueno, ojalá continúen profundizándose y que se normalicen las relaciones
tengamos realmente una zona de paz en esas tensiones que ha causado las agresiones a Cuba. Pero no basta, no es suficiente que se restablezcan las relaciones diplomáticas. Tiene que acabar ese criminal bloqueo que no tiene ningún sentido. Tiene que acabar esa ocupación que se llama Guantánamo. Imagino que a eso se refiere Rafael Correa. Se nos han ido las imágenes en este momento, el audio, pero nos quedamos con las imágenes, Eduardo, porque están llegando los mandatarios para participar de esa primera plenaria de la 7ª Cumbre de las Américas. Marcel Salamín, la información que tenemos, y retomando lo que decía Eduardo del bloque continental, es que anoche a la cena de Estado no asistió Daniel Ortega de Nicaragua ni Nicolás Maduro. ¿De qué manera esto refleja que continúan las divisiones? Esperemos un momento a ver si tenemos audio. El principio de no injerencia, la soberanía de los países, por favor. Presidente, ¿no hay consenso para la declaración? Estamos trabajando en eso. Presidente, lo que está sucediendo, la posibilidad de que hoy se anuncie que Ojalá. Cuba sale de la lista de países que ponen aquí. Pero imagínense, pero qué gran logro, es como la alegría del pobre, que le roban la camisa y después uno tiene que estar contento porque se la devuelven. Eso nunca debió suceder. Ya basta países que se creen árbitros del bien y del mal. En todo caso, en buena hora, si eso sucede, pero es una de las tantas cosas que tienen que pasar. Por ejemplo, tiene que acabarse el bloqueo a Cuba, tiene que acabarse la ocupación de Guantánamo. Declaraciones del presidente de Ecuador que nos habla básicamente sobre esos temas de interés nacional. Ahí vemos cuando básicamente los medios de comunicación pues tratan de buscar las mejores tomas y tratar de dar a conocer pues más detalles de lo que opinan estos presidentes de los diferentes países. Ahí vemos entonces, vamos a tratar de hacer algún tipo de contacto. Sí, se nos fue el audio. Sí. Realmente tenemos la información de que varios de los presidentes del ALBA, algunos fueron y se disculparon, no se quedaron a cenar. Y retomo entonces la pregunta para el doctor Salamín, ¿de qué manera esto refleja que el continente sigue dividido? Bueno, yo pienso que nada de lo acumulado hasta aquí realmente puede desaparecer por arte de magia. Aquí hay una toxicidad que se ha acumulado a lo largo, en el caso de Cuba, de 56 años, en el caso de Venezuela, a lo largo de 15, 16 años, no va a desaparecer de golpe. Creo, además, que esa ausencia de Ortega y de Maduro... Me informan que también Raúl Castro se disculpó. Y Dilma llegó y se fue. Dilma llegó y se fue. Bueno, tienen mensajes que no hay que decodificar. Son mensajes que están señalando que hay una distancia y que esa distancia es usada en el proceso de negociación. Porque todo lo que yo he visto que ha dicho el presidente Maduro, su visita a Chorrillo, el uso abusivo, en mi juicio, de un tema que nos concierne a los panameños y que no hemos podido todavía resolver, que es el tema de la invasión, lo comentamos para usarlo en el fondo como un referente de que a ellos les va a ocurrir lo mismo y esa es su playa Girón y a partir de allí quién sabe qué harán. Está indicando, a mi juicio, que él está poniendo distancia y que trata de ver cómo, aun cuando haya un encuentro casual con el presidente Obama, eso no se traduzca necesariamente en compromisos de parte de él que tengan que ver con la suerte de Ledesma o con la suerte de López. Pienso también que hay una ventana de oportunidad, sin embargo, que se ha abierto, muy importante, en el cual, insisto, las fuerzas democráticas del continente tienen que volver a ocupar un espacio que ha sido cooptado, que ha sido secuestrado por la polarización que ha ocurrido. Obama es una oportunidad. A mi juicio, y tengo que reconocerlo así, y lo digo con firmeza y convicción, Obama es un líder moral distinto que ha aparecido en estos 2 últimos años, afortunadamente, de su gestión y que le permite a América reconocerse en la diferencia y está dispuesto a convivir con esa diferencia. Pero esa ventana tiene fecha de cumpleaños y esa es la terminación de su mandato. Y si nosotros no apuramos el paso y aprovechamos de esa situación, nos vamos a ver en dificultades. Porque tenemos un amigo en común que decía que después de la gente buena venían los malos y después de los bobos, después de los vivos venían los bobos. Es decir, después de Obama, el proceso de involución que está ocurriendo en Estados Unidos, su derechización excesiva, incluso que alcanza la Corte Suprema de Justicia, nos indica malos tiempos para nosotros si llega un presidente
digamos, muy radicalizado, o muy de derecha. republicano a la Pero derecha. ese proceso de radicalización está ocurriendo alrededor del mundo, tengo que decirlo, tanto en los temas ideológicos como en los temas que tienen que ver con religión. Así que Estados Unidos no se sale de ese proceso, y ayer en la noche comentábamos que Hillary Clinton mañana lanza su candidatura a las primarias del Partido Demócrata. Ahora, ese es un episodio interesante, y sí, si bien es cierto, también hay otros candidatos. Hillary no la tiene fácil. Pero el tema, a ver, Obama es un presidente demócrata que ya no está en reelección, o sea, ya está en su segundo periodo, y las políticas exterior de Estados Unidos de los presidentes en segundo periodo es muy distinta a los presidentes en primer periodo, que no tienen que lidiar con ese tema. Pero el presidente Royo explicaba que a él no le gustaba mucho la OEA porque era quizás un ente genuflexo a la voluntad de los Estados Unidos. Pero ahora tenemos una OEA o unas naciones americanas donde hay esa polarización, no sé cómo lo ve el presidente Royo este asunto. Es decir, cuando sumamos el bloque de Ortega, ahora Castro, por ejemplo, en el caso de Panamá, Maduro, Correa, Dilma Rousseff, Evo Morales, estamos hablando de que hay un peso interesante o un contrapeso interesante a eso que a usted no le gustaba de la OEA. Sí, bueno, yo quería decir que en la OEA hoy en día hay países muy diferentes entre sí, y lo que se tiene que lograr es el respeto. Y se ha dicho en varias ocasiones ayer, no todos los sistemas democráticos tienen que ser iguales, por lo menos en sus ideologías. Y hoy en día hay una izquierda que se nota y una derecha que se nota. Pero yo quería hacer anotación de un punto. Es cierto que en Estados Unidos hay fuerzas, yo no sé si llamarlas reaccionarias porque va a sonar a cosas de mucha izquierda, pero hay fuerzas, digamos, menos progresistas en política internacional que lo que está representando el presidente Obama. Creo que al presidente Obama le va a ser de una gran ayuda lo que ocurrió ayer, y esperemos que lo que ocurra hoy, porque esos senadores, todo ese caucus político del Senado y del Congreso de los Estados Unidos se va dando cuenta que hay un gran apoyo de todos los países de América a las buenas relaciones y al respeto entre Estados Unidos y los demás países del continente americano. Eso le va a servir internamente al presidente Obama, ese apoyo que ha recibido de toda la conferencia. No le va a pesar. Los republicanos atacaron a Carter por haber entregado el canal de Panamá en su momento. Los republicanos no atacarán ahora a Obama por haber restablecido esta situación con Cuba, ¿no? De hecho, la disidencia cubana de Miami no está necesariamente feliz con que se haya relajado el bloqueo, digamos, contra Cuba, ¿no? Pero Eduardo, tú marcaste la diferencia. Carter era un presidente en su primer periodo que tomó una decisión muy valiente que luego le costó políticamente a la hora de su reelección. En el caso de Obama, ya Obama está después de su segundo periodo, e inclusive después de las elecciones de medio periodo, elecciones legislativas en Estados Unidos. O sea que él tiene mucho más libertad, vamos a estar claros. Está pensando más en su legado que en su reelección, porque ya no tiene reelección. Pero yo quería que viéramos esto desde otro contexto también, porque nos hemos enfocado en este inicio de la conversación en el coraje de Obama y la valentía de Obama en un momento dado en los Estados Unidos. Pero yo también quiero resaltar la valentía del presidente Castro, porque como bien lo dijo Marcel Salamín, esto es un proceso que viene a romper un paradigma y viene a romper la acumulación de desconfianza y antagonismo, e inclusive podríamos decir enemistades históricas, que también en Cuba tiene un componente político interno muy importante. O sea que ambos, tanto Obama como Castro, han hecho una apuesta que va en contravía con lo histórico, pero que va mirando hacia futuro, a resolver problemas que han ayudado o que han contribuido a que no se puedan dar situaciones de mejoramiento de condiciones de vida del pueblo cubano. Entonces, ahí yo creo que hay que entender que mucho de lo que está sucediendo hoy en esta cumbre es la realización que, por un lado, están los temas políticos, los temas ideológicos, los temas filosóficos, pero por el otro lado está una realidad, la realidad de los pueblos. Cada día los pueblos exigen más
respuestas, cada vez los pueblos exigen que se les vea sus necesidades por encima de las concepciones ideológicas y en muchos casos retóricas de una derecha o de una izquierda que no ha podido resolver los problemas. O sea que yo creo que esto que estamos viendo hoy es histórico por muchas razones, pero sobre todo, bueno, el mundo está cambiando, hay un cambio de civilización, el internet, las comunicaciones, en fin, cada vez se pueden mantener estos regímenes menos aislados. Y ese es, yo creo que el cambio radical que estamos viendo aquí en Panamá. Después de esta cumbre y después de estos encuentros, yo no tengo ninguna duda que hay un antes y un después. Lo que ha dicho es muy importante porque los líderes están tomando una decisión, incluso un riesgo político que todavía sus pueblos no pueden no aceptar, y eso lo veíamos en la confrontación interna que hay entre diferentes grupos, por ejemplo, dentro de Cuba. Y uno de los análisis, señor Jaime Alemán, que leíamos anoche, decía que es mucho más fácil, o pareciera mucho más fácil en este momento para Cuba, reconciliarse con Estados Unidos que con su propia oposición democrática interna. Su visión de eso, de ¿cuánto demora ese proceso, una decisión que toman los líderes para bajar a los pueblos que tienen años viviendo en esta confrontación? Hay paralelos históricos. Si uno ve el caso, por ejemplo, de la reconciliación de los Estados Unidos con China, fue un proceso mucho más delicado en cierta manera que este por la magnitud del tamaño de los países. Pero si lo vemos en el desarrollo, cómo se ha implementado en la realidad, ha sido sumamente exitoso. Y de nuevo, coincidiendo con lo que dice el canciller Luis, al final a lo que los pueblos les interesa es su bienestar social y su bienestar económico. Entonces, una cosa no es incompatible con la otra. O sea, tú puedes tener un proceso de apertura comercial o económica sin que necesariamente la apertura democrática vaya al mismo ritmo. Y yo creo que el presidente Obama sabiamente ha reconocido eso. Yo creo que poco a poco el mismo pueblo cubano va a ir exigiendo y va a ir recibiendo los beneficios de esa apertura económica que de facto ya se ha dado por la valentía de ambos presidentes. O sea, ha habido, yo creo que voluntad de todos. Ayer cuando estábamos en la cumbre empresarial veíamos las maravillosas oportunidades que tienen por delante los pueblos de América Latina, todas las millones de personas que se han incorporado a la clase media, pero a la vez, como decía el gerente de Andrés Gluski, el gerente de AES, hay dos cosas fundamentales para todo ciudadano, que son primero el agua potable y segundo la luz. Y todavía en América Latina tenemos millones de personas que no tienen ni tan siquiera esa necesidad básica. Y por eso esa vocación que tiene el presidente Varela, que se la reconozco y que inclusive se lo refleja el tema de la cumbre, que es prosperidad con equidad. Entonces yo creo que eso, tal como lo estamos viendo en el resto del continente, yo creo que para los mismos cubanos que no han tenido la oportunidad de desarrollarse como lo han hecho económicamente, como lo han hecho otros países, yo creo que esto es una bonita oportunidad y al final el pragmatismo va a prevalecer y se va a dar lentamente, como lo han reconocido ambas partes, pero con mucha tolerancia, un proceso que va a culminar de aquí a 10 años, con suerte, con un mejoramiento de la calidad de vida del pueblo cubano, con una tolerancia mayor, pero tal vez posiblemente con un régimen mucho menos flexible en cuanto a la parte democrática de lo que otros quisieran tener. Quiero antes de irme a Venezuela, porque creo que tenemos que hablar de eso, regresar un poquito al tema de Cuba. No sé qué dice Marcel Salamín Cárdenas sobre esto. A ver, le han dicho a la gente por 55 años que Estados Unidos es el enemigo y de repente de hoy para mañana decir, bueno, este es un nuevo amigo y tenemos que llevarnos bien. O entender el adoctrinamiento de tanto tiempo donde el comandante dice este es el amigo y todo el mundo va a aceptar sin ninguna discusión que este es el nuevo amigo. Yo creo que eso ya no sucede así en Cuba. Creo que en Cuba ya el grueso de la población entiende que Estados Unidos al final de cuentas no es el enemigo principal de ellos, ni es la razón única y principal de todas sus dolencias y de todas sus fatigas y todos sus problemas. Por lo tanto, yo creo que allí lo que hemos visto una vez que se hizo el primer anuncio es una respuesta enorme, de expectativas enormes que se desarrolló en el pueblo cubano en su conjunto, todos a la espera y comienzan a pujar además en la dirección correcta. Creo que hay más resistencia en un grupo que se ha convertido en minoritario dentro de Cuba y que es un grupo de duros que al final de cuentas ha vivido de ese conflicto y que desarmar ese conflicto implica
y tiene consecuencias sobre su capacidad de control del poder. Voy a referirme a algo que tú mencionaste y usted muy bien, Jaime, ilustró. Hay, hacia afuera, la reconciliación con Estados Unidos implica el reconocimiento de esa diversidad. Ese es, a mi juicio, el punto de vista de un hombre que representa un sistema democrático complejo y que toma esa decisión corajuda de hacerle frente a eso, en este caso Obama. La reconciliación esa no implica modificar la forma de gobierno de lo que ocurre en Cuba, pero adentro la aceptación de esa reconciliación sí implica necesariamente comenzar a hacer concesiones para que se abran espacios internos. La democracia se va a abrir espacio normalmente dentro de Cuba. Ahora, ese grupo de duros que usted dice que hay en Cuba, también hay un grupo de duros en Miami que ha vivido por 50 y tantos años de eso, de adversar el régimen y de pedir medidas extremas contra Cuba. Es más, le voy a decir, vinieron aquí, a mi juicio, han venido aquí a provocar, porque ese grupo de cubanos exilados que vino de Miami, lo que hicieron frente a la Embajada de Cuba es producir una provocación. Porque al final de cuentas, Fariñas, el pobre Fariñas y Madrazo, son los que tendrán que regresar allá, porque ellos son los valientes que están dando esa pelea allá y regresarán en un ambiente envenenado. Mientras que ellos simplemente crearon una situación aquí, se van para su casa y siguen viviendo el problema como lo han hecho por los últimos años. Como vemos en varios conflictos, los líderes toman una decisión, pero toma un tiempo que esa decisión baje a los pueblos, sobre todo a los sectores más radicales que han vivido por décadas de esta situación de confrontación. Y también lo decíamos en otro análisis, no hay revolución o no hay un régimen dictatorial sin un enemigo externo. Y a Cuba se le han acabado su enemigo externo, así que la democratización pareciera algo inevitable. Pero saltando al tema de Venezuela, pero sin abandonar el análisis de política exterior estadounidense, ¿cómo se puede explicar desde su punto de vista, expresidente Royo, que específicamente fue el 9 de marzo, Barack Obama declarara a Venezuela una amenaza contra la seguridad nacional, después de haber dado este paso histórico con Cuba? Y ahora, a pocos días de la cumbre, empezaron a bajar un poco el discurso. ¿Hay una contradicción? Yo creo que hay una, bueno, lo voy a decir con toda la brutalidad posible. Creo que Venezuela... Se permite. Creo que Estados Unidos se dio cuenta que ese decreto ejecutivo por el cual, que es una especie de estereotipo que ellos tienen cuando sancionan funcionarios quitándoles visa o diciendo que no pueden tener los bienes, que no pueden movilizar bienes en Estados Unidos, y luego lo han salido a explicar en los últimos días, lo explicó Ben Rhodes, lo explicó Ricardo Zúñiga y lo han seguido explicando, creo que el secretario de Estado Kerry, y creo que el propio Obama también han dado a entender que la cosa no era para tanto, que no era tan grave. Yo creo que la reacción de los países de América Latina, la reacción de todo un continente con vísperas a una cumbre en Panamá, a una cumbre histórica por la relación con Cuba, pero también histórica por la relación con todos los demás países. Y lo que pasa es que no somos Nostradamus para ver con una bolita de cristal lo que va a pasar ahí. Pero no olvidemos algo, cuando un presidente, cualquiera de los presidentes que vienen aquí, habla, todos decimos, caramba, habló en la cumbre, habló por y para la cumbre. No, ellos vienen aquí y están hablándole a sus países, le están hablando a sus congresistas, le están hablando a su electorado, le están hablando a su gente. Y yo creo que la reacción fue tan desfavorable a la acción norteamericana que no tenían más remedio que recapacitarla. Y creo que lo hizo muy bien el presidente Obama ayer cuando hizo mención de que hay que respetar las diferencias. En palabras sencillas, Estados Unidos se equivocó y metió la pata. Está echando para atrás. Sí, lo que pasa es que son muy grandes para pedir perdón. ¿Qué dice Jaime Alemán Gili sobre este asunto? ¿Metió la pata a Estados Unidos al decir que Caracas era una amenaza? Sí, yo creo que se equivocaron y afortunadamente lo reconocieron, cosa que en el pasado no hubiese ocurrido, y es un tributo nuevamente a la capacidad y a la visión del presidente Obama. Ahora, la realidad, cuando hablamos de grupos radicales dentro de Estados Unidos y de Cuba que se oponen a este proceso, en Cuba tal vez tengan algo de fortaleza, aunque han quedado poco en posición de desventaja los que se oponen a esa integración, pero en Estados Unidos están reducidos sustancialmente, porque la opinión pública en Estados Unidos es 62% favorable a una política mucho más cercana a Cuba. O sea que esos radicales
políticos que han vivido de este cuento por los últimos 50 años van a desaparecer. Y el proceso por eso lo considero que es irreversible, porque la opinión pública manda en la democracia. Y en Estados Unidos yo creo que hay un consenso de que este es un paso importante, que es un paso que beneficia a todos. Hay el factor geopolítico de la incremental potencia o presencia de China en América Latina, y esto es una medida magistral de los Estados Unidos de hacer todavía valer su importancia, su prevalencia en el hemisferio, y con una política mucho más inclusiva que lo que era anteriormente y menos antagónica. Yo me acuerdo cuando yo era embajador en la Casa Blanca que me pedían reiteradamente los funcionarios del Departamento de Estado que le solicitara al presidente Martinelli que bajara su tono contra Venezuela, que ellos no querían crear una imagen aún más potente del presidente Chávez, sino querían simplemente sumergirse. Por eso, como dijo el presidente Royo, me sorprendió también esa metida de pata, que tal vez respondió un poquito, Eduardo, a esos elementos radicales en Estados Unidos que querían una respuesta a ese acercamiento con Cuba. Entonces fue una manera de hacerlo, pero que no fue producente, no fue productiva, y entonces recularon. ¿Metieron la pata en lo que dijo o metió la pata en los tiempos? Es decir, ese mensaje después de la cumbre a lo mejor no hubiese tenido, o sea, el tema de que lo haya hecho antes de la cumbre, Mira, cuando se supone que el show de esta cumbre era el asunto con Cuba, creó una distracción al meter a Venezuela en el Por baile, ¿no? supuesto. Vamos a esperar con Sí. esa respuesta porque Por me favor. están pidiendo que le dé el pase a María Elena Barrios, que también está aquí en esta cobertura especial, porque hay muchas cosas pasando, Eduardo, hoy. Día cumbre de la Cumbre de las Américas. María Elena. Yo tengo una pregunta para los panelistas y es con relación a la denominada contracumbre que también se está celebrando, y es la cumbre de los pueblos que se reúnen hoy y que varios de estos mandatarios, principalmente del sur, han confirmado su participación, no así el presidente Raúl Castro. Y quiero que los panelistas me hagan un pequeño análisis de qué puede surgir de esta contracumbre, de lo que ellos vayan a analizar de esa relación Cuba-Estados Unidos. ¿Cómo quedan estos países? ¿Cuál es el futuro de esos países del ALBA y de estas organizaciones que se formaron precisamente alrededor de este sistema de izquierda? Bueno, tenemos la contracumbre y también tenemos la respuesta de Jaime Alemán. De la que metida estaba- de pata, que si fue en estaba los pendiente. tiempos o en contenido. Porque a lo mejor Mira. que Estados Unidos rofee así no es extraño, Mira. pero hay que ver cuándo era el momento de rofear, ¿no? Lo triste es que las cumbres que comenzaron en 1994, el eje de las cumbres, el doctor Royo lo sabe mejor que nadie, es la democracia y la transparencia. Y lo irónico es que los países como Venezuela, que menos respetan la democracia y la transparencia, son los que vengan a malograr esta cumbre y a tratar de seguir sembrando un divisionismo que no corresponde a la realidad que vivimos en el siglo XXI. Es una lástima, pero bueno, es una realidad con la que tenemos que vivir. Venezuela está quedando cada vez más aislada. Esa declaración de los 25 expresidentes, 2 de España y 23 de América Latina, es muy contundente, un golpe duro para Venezuela, igual que lo es el hecho de que su principal aliado, Cuba, haya buscado un acercamiento con los Estados Unidos, el hecho de que tienen una situación económica muy precaria, o sea que ellos están en una situación de sobrevivencia y piensan que con estos gritos y alaridos van a resolver sus problemas internos, y por el contrario, no va a ocurrir. O sea que entiendo lo que hizo Estados Unidos, porque en el fondo tienen razón en mucho lo que dicen, pero fue imprudente porque tal vez afectaba el logro final, que es marginar a estos países radicales que no respetan la democracia, que van en contra de los principios de la OEA y de las cumbres, para que eventualmente pueda existir por la vía democrática un cambio en esos países que mejoren no solamente la realidad de sus pueblos, sino la realidad de todos los pueblos de América Latina. Retomando esa pregunta de María Elena Barrios, Venezuela ha perdido su liderazgo definitivamente dentro de la izquierda continental, porque Maduro no es Chávez y se enfrenta ahora a una crisis política y económica, y Cuba lo dejó solo. ¿Qué va a pasar con esta cantidad de estructuras o de subgrupos que se van a congregar hoy en la cumbre de los pueblos, ahora en esta nueva realidad continental? Samuel Luis Navarro. Mira, no tengo duda de que van a continuar existiendo y van a irse adaptando a una nueva realidad. Una realidad donde, como hemos mencionado aquí todos, va a exigir de los jefes de gobierno, de los jefes de los regímenes, un cambio de dinámica.
Un cambio de dinámica que va apuntando a lo que son las realidades de cada uno de los pueblos. Mencionaba el doctor Royo, cada uno de estos presidentes cuando está aquí, no están hablándonos a nosotros los que estamos aquí en la televisión, ni mucho menos a los 3,5 millones de panameños. Le están hablando a su propio pueblo. Y ese pueblo les exige a cada uno de los dirigentes de una forma u otra. Y dentro de cada esquema político, sus respuestas. O sea que todos estos grupos, y yo creo, y tengo que decirlo de esta manera, estas contracumbres son parte del escenario, no lo podemos marginar ni negar, que son movimientos legítimos en algunos casos sabemos cómo se financian, pero al final, igual, esto es parte de la diversidad y del proceso de negociación que se viene dando y que se va a continuar dando, que no es una cuestión que empezó ayer y termina mañana, es una cuestión continua que va a tener cambios. Lo interrumpo momentáneamente, ex canciller, porque tenemos información desde Atlapa. Veamos las imágenes porque siguen llegando los mandatarios. ¿A quién estamos viendo ahí en pantalla, Eduardo? Llegando. Sí. Realmente a ninguno de ellos. Es otra delegación, hay que ver qué pasa. Recordemos que también el presidente de Costa Rica, por ejemplo, se retiraba. Creo que iba a quedar la vicepresidenta, iba a estar participando de la plenaria del día de hoy. Casualmente el único país que no iba a ser representado por su mandatario, Costa Rica. Sí, y bueno, estábamos en el caso de Chile, de la presidenta Bachelet, y sí, había un tema con las islas. Guyana que tiene y Surinam, elecciones. creo que tenía un tema de elecciones. Guyana tiene elecciones. Pero pendientes igual, creo que de los 35, creo que iban a estar 31 o 32, que es un número importante. Y bueno, parece que el presidente Maduro se mueve. ¿A qué hora comienza la plenaria de la cumbre? Porque sé que Maduro iba a estar en otras actividades también el día de hoy y parece que el movimiento que hay tendría que ver con el presidente Maduro yéndose del Sheraton. No sé si no creo que vaya a ir en carro del Sheraton a la Atlapa, ¿no? De pronto se está yendo para la cumbre de los pueblos, como nos han reportado, está a punto de comenzar en la Universidad de Panamá, en el Paraninfo de la Universidad de Panamá. Según agenda, Eduardo, la primera plenaria estaba programada para cerca de las 9 de la mañana, pero vemos que todo el programa está retrasado. Y estamos en directo esperando la llegada de mandatarios y también para tenerles la información exacta de hacia dónde fue el presidente Nicolás Maduro. Sí, tenemos señal en directo tanto de Atlapa como de la Universidad de Panamá, donde estaría esta llamada contracumbre. Así es. Doctor Royo. Sí, yo quería, para responderle a María Elena Barrios, el tema de la cumbre de los pueblos, que yo no llego a llamar la contracumbre. Pero déjeme decirle que si no hubiese la cumbre de los pueblos, habría que inventarla, porque es un tremendo alivio para la cumbre. La cumbre está tranquila en Atlapa y toda la izquierda de Panamá y con compañeros invitados de distintos países está refugiada en la Universidad de Panamá. Llevan algo así como 3 días, van para el cuarto y discuten allí de todo. Discuten de todo, es como decirle a la gente de la cumbre, ustedes están en las altas cosas por allá, nosotros aquí estamos hablando de los derechos de los pueblos indígenas, del agua, de la luz, de la educación, de la desigualdad, etcétera, etcétera. Así es que tiene su finalidad el que se discuta, al punto que recuerdo que cuando estuvimos en Argentina, el presidente Kirchner lo organizó la cumbre de los pueblos, porque lleva años la cumbre de los pueblos, es antigua ya, la organizó en un estadio de fútbol de Buenos Aires, y él fue y fueron otros mandatarios que les gusta sentarse con la gente de la cumbre de los pueblos. Estamos viendo las primeras imágenes de lo que va a ser la plenaria en Atlapa de la 7ª Cumbre de las Américas, un salón que fue adecuado especialmente para eso. Cuando nosotros entramos, Eduardo, hicimos el recorrido de prensa, específicamente no se podía tomar fotos. Así que esta va a ser la primera vez que el mundo vea este salón que fue adecuado en Atlapa para las plenarias. Ahí está el presidente Santos, hace un rato veíamos al presidente Varela y no sé si va a empezar la cumbre con Maduro o sin Maduro. Yo creo que ese es uno de los asuntos que vamos a estar pendientes, sobre todo porque Maduro ha anunciado que le va a decir algunas cosas a Obama, que le va a entregar su carta con
cuántos millones de firmas que trae. Ayer se comprometió a entregar una carta de la gente del 20 de diciembre del Chorrillo. O sea que yo creo que Maduro va a desviarse varias veces del tema que se pretende discutir. 10 millones de firmas en esta Obama, plenaria, ¿no? es la última información que tengo, y también tiene varios hashtags, Nicolás Maduro. Tiene uno en inglés y en español, ¿no? Sí, llamando a que deroguen el decreto, que ya yo creo que de hecho lo ha logrado. Lo ha suavizado Obama, Estados Unidos, ¿no? Lo han suavizado. ¿Qué Bueno. se puede esperar en esta primera plenaria? ¿Qué presidentes, no sabemos todavía la agenda oficial, qué presidentes van a hablar en esta primera plenaria? Tengo entendido extraoficialmente que Barack Obama y Raúl Castro hablarían en esta sesión. Ahí estamos viendo imágenes del presidente mexicano. Doctor Salamín. Mira, yo pienso que la cumbre va a tener que arrancar sin el presidente Maduro. Y yo creo que la decisión de Maduro es deliberada y llegará en el momento en que le parezca oportuno y no habrá nada que hacer. Creo que hace parte de un esquema de él. Aquí se ha dicho que Venezuela está quedando cada vez más aislada. A mi juicio eso no es nada bueno, porque creo que en el aislamiento es donde progresan los regímenes autoritarios más duros. Y creo que esa invención permanente del enemigo externo y la búsqueda del aislamiento, creo que de alguna manera puede permitirnos interpretar la conducta del presidente Maduro en medio de toda esta situación. Estamos viendo en imágenes al presidente Juan Carlos Varela y a la canciller y vicepresidenta Isabel de San Malo de Alvarado. Están todos en sus puestos preparándose para esa reunión, esa primera plenaria. Doctor Salamín. Sí, y yo quería ir un poco al tema del decreto del presidente Obama. En mi experiencia, a lo largo de estos años, yo he visto que toda amenaza y toda agresión siempre viene envuelta en la confusión. Es la mejor manera. Un atentado de avión se hace en medio de una gran tormenta, de manera que queda indistinta dónde está el accidente y dónde está la intencionalidad. ¿Qué quiero decir con eso? Yo creo que efectivamente hay una gaffe, se dice en términos diplomáticos, hay un error involuntario cometido al señalar que Venezuela es un enemigo de los Estados Unidos. No lo es, no porque no pueda hacer cosas contra Estados Unidos, sino porque lo que puede hacer es, no va a afectar nunca realmente la estabilidad ni la gobernabilidad de los Estados Unidos. Yo pienso además que Venezuela es una amenaza para su propio pueblo, no para Estados Unidos. Y lo que está aquí en discusión es precisamente eso. ¿Cuánto es el gobierno de Venezuela una amenaza para su propio pueblo? Claro, como lo son la mayoría de regímenes que, aunque se legitiman con elecciones, al final tienen pocas características de una democracia. Como estábamos viendo en imágenes, el equipo de la Cancillería panameña, obviamente liderado por el presidente Juan Carlos Varela, quiero desviar un poco el tema a lo que es la nueva política exterior de Panamá, después de 5 años de sequía y de que Panamá quedara aislado. Ahora Panamá recupera su rol histórico de mediador y con esta cumbre estamos sellando ese rol. Samuel Luis. Efectivamente, y no solamente hay que reconocer esa decisión del presidente Varela, sino también hay que aplaudirla. Hay que aplaudirla porque el que Panamá pueda jugar ese papel. Vemos a Evo Morales al aire. Llegando a la cumbre también, Llegando, ¿no? Veíamos al presidente Martelly de Haití. Además, bueno, ya están casi todos los mandatarios en la cumbre. Estos, aquí ya, en el caso de la llegada de los que de están Evo, llegando tarde. Los que están llegando tarde. Mientras llega Evo, nos decía Samuel Luis. El que Panamá pueda seguir jugando ese papel que históricamente ha podido jugar, para el cual se requiere no solamente un balance, sino generar confianza, generarle confianza a todas las partes. Yo creo que para Panamá ha sido muy valioso. Recordemos cuando Panamá jugó ese papel en Centroamérica, recordemos cuando Panamá ha jugado ese... Estamos viendo al presidente Evo Morales a ver si hay declaraciones. Sí, lo que pasa es que no ha hablado todavía, ¿no? Y estaba esperando que hablara. Desde Atlapa nos tiene ya un reporte de lo que está pasando porque está bastante movida la llegada de Evo Morales. Sí, no habló. Ahí están tratando de llamarlo y no habló. Pero retomando el tema de la política exterior de Panamá, eso ha tenido a su vez, cuando nosotros hemos necesitado de esa solidaridad
de no solo el hemisferio, sino mundial, como fue el caso de la recuperación del Canal de Panamá, ahí la hemos tenido. Y la hemos tenido porque hemos ido generando esa confianza. Por eso yo aplaudo esta política, nueva política, y que se hayan distanciado radicalmente de los disparates de la política exterior de Ricardo Martinelli, para ponerlo de una manera sencilla, donde cada vez que salía metía la pata y cada vez que salía comprometía a nuestro país de forma de perjudicar a nuestro país. Yo quiero regresar a eso, por favor, porque Sabrina habló de ausencia de política exterior. Sin embargo, yo recuerdo que Venezuela rompió relaciones con Panamá. Recuerdo que Panamá votó a favor de Israel o en contra de Palestina en el tema de las Naciones Unidas. Y entiendo que metió la pata cuando habló de Japón y China y Taiwán en el tema de las islas. Entonces, yo no sé si era ausencia necesariamente el término. Hablando de disparates, Eduardo. Hacemos una pausa en la política exterior de Ricardo Martinelli y estamos viendo la seguridad del presidente Evo Morales peleando, evitando el acceso a la prensa a donde está el presidente Evo Morales. Despierta muchísimo interés el presidente Evo Morales entre los periodistas y también entre los ciudadanos comunes. Y considerando que Evo es parte de ese polo que mencionábamos hace un rato, o sea, ¿qué va a pasar? El discurso de Evo, ¿hacia qué lado se va a orientar ahora en la plenaria? ¿Hacia Maduro, hacia el tema de Cuba? ¿El discurso de Correa hacia dónde va a ir? ¿El discurso de Dilma hacia dónde va a ir? ¿El de Daniel Ortega hacia dónde va a ir? ¿No? Pero dentro de eso es importante decir que hay matices dentro de la izquierda. ¿En qué sentido matices? Hay algunos que han sido más pragmáticos y mucho más exitosos en su No es lo mismo Dilma que Ortega. en su Son los dos de política izquierda. económica. Déjame decirte lo siguiente. Estamos hablando de Evo Morales. Evo Morales ha dirigido el proceso de reconversión económico de Bolivia, donde pasa de uno de los países que traía más atraso a convertirse hoy en el país que en el 2015 la CEPAL ha dicho que va a tener el mayor crecimiento económico. Claro. O sea que hemos visto allí un gobierno de izquierda, un gobierno legítimamente constituido, democrático, reelecto, con políticas económicas que han atraído inversión extranjera, que han generado empleo y han generado bienestar para su pueblo. Han sacado a muchos millones de bolivianos de la pobreza. O sea que el tema aquí es si al final es un tema de discursos o si es un tema de acciones políticas concretas que le generen bienestar a los pueblos. Y yo creo que ahí es donde está cambiando todo. Hay una nueva dinámica. Excelentemente bien dicho, porque hay matices dentro de la izquierda y tienen que ver con ese pragmatismo, pero me tengo que ir con Jenny Caballero hasta Atlapa. Jenny, ¿qué está sucediendo allá? ¿Cómo está, Sabrina? Les puedo decir que aquí hay mucho movimiento dentro de la sala de prensa del aquí en el Centro de Convenciones de Atlapa. Estamos viendo pues los atrasos precisamente que se han dado para el inicio de esta primera sesión plenaria. Estábamos revisando el listado que nos había proporcionado la Cancillería acerca de los presidentes que iban a participar de esta primera sesión. De hecho, pues estamos viendo que dentro de la plenaria ya habían algunos de ellos. Precisamente el presidente de Colombia estaba previsto en este listado, también el presidente de México, el presidente de Argentina, de Trinidad y Tobago, de Estados Unidos, de Brasil, de Honduras, de Barbados, de Ecuador, de Guatemala. Cuba también debía estar presente en esta primera sesión plenaria, Bolivia y por supuesto el anfitrión Panamá. Es el listado que nos había precisamente dado la Cancillería. Vamos a ver en los predios de aquí del Centro de Convenciones Atlapa, donde siguen llegando los presidentes. Senia, ¿nos tienes informe de qué presidente en estos momentos está llegando? Coméntanos. Así es, compañeros, les puedo informar a esta hora la situación que se ha registrado en el Centro de Convenciones Atlapa. Vemos ahí los medios de comunicación apostados porque cuando iba el presidente de Bolivia pasaba por el hotel rumbo hacia lo que es la plenaria del día de hoy, se dio una situación lamentable. Los seguridad extremaron las fuerzas contra los medios de comunicación social. Sobre todo veíamos cuando utilizaron inclusive un equipo de electricidad contra una de las periodistas, y eso también afectó, colmó los ánimos de los colegas periodistas que están apostados en la cobertura aquí en el Centro de Convenciones Atlapa. Muy lamentable. Fue la primera vez porque cuando venía el presidente Correa, pues no pasó eso a mayores. La joven que fue afectada, pues vamos a tratar.
Fue básicamente la electricidad. Vamos a escuchar y vamos a tratar de hacer algunos contactos con respecto a los que han pasado. Si nos pudiera comentar un poquito, acá en el área de comisiones de Atlapa. Bueno, al parecer un compañero de un canal panameño tuvo que golpear a un seguridad que lo empujó al momento de hacer la cobertura cuando venía el presidente Evo Morales. Aparentemente eso es lo que ocurre aquí. Vamos a escuchar al camarógrafo. Lo que ocurre, sabemos que es un periodista, un camarógrafo de Telemetro, un seguridad de aquí del área, así que nosotros nos mantenemos en el lugar porque esto ha mantenido una tensión, sobre todo en los medios de comunicación que se daban el propósito pues de dar cobertura a este importante evento y lamentablemente se da esta situación que complica un poco la situación en el país. Se formó una serie de empujones que se dieron producto de que el propósito de los periodistas básicamente era hacer la mejor cobertura, tratar de buscar ese acercamiento con el presidente de Bolivia para llevarles a ustedes toda la información que ocurre acá en el Centro de Convenciones Atlapa, sobre todo la salida de los presidentes de este hotel hacia la sesión plenaria que aún no ha iniciado, pero se da esta situación acá lamentable y más adelante vamos a tener pues las explicaciones de parte de los seguridad. Inclusive tuvieron que sacar a ese seguridad que atentó contra uno de los camarógrafos e inclusive también afectó a otra periodista de un medio de comunicación, y es la preocupación que tienen ahora los colegas sobre lo que pueda pasar más adelante. Mucho enojo, mucha complicación se da aquí en este lugar producto de esta situación. Que lamentar aquí en un camarógrafo de Telemetro es lo que acaban de dar a conocer. Se están haciendo las explicaciones correspondientes y vamos a tratar de hacer algunas conexiones. Vamos a hacer algunas conexiones con los colegas que ha pasado. Cuéntenos un poco de dónde es usted. Yo soy del Tiempo Televisión de Colombia. Y pues nos parece preocupante las medidas que han tomado las autoridades de Panamá y el abuso que, sobre todo con algunos medios de comunicación, me parece exagerado que un señor utilizó un arma como el taser contra un camarógrafo para pues, para lograr una entrevista con un personaje como es el presidente Nicolás Maduro y como Evo Morales. Entonces yo creo que merecemos respeto y estas no son las medidas para que ellos abusen de su autoridad. Es una tensión que se vive aquí con esta cobertura. Sí, desafortunadamente pues entendemos que es un evento pues donde vienen muchos presidentes, 35 presidentes, viene mucha seguridad, pero pues yo creo que están exagerando las medidas que están tomando las personas. Al colega pues que ha compartido con nosotros el tiempo con respecto pues a lo que ha comentado, lo que ha sucedido aquí, sobre todo esto ha caldeado los ánimos en este lugar. Vamos a escuchar básicamente lo que la policía puede dar a conocer con respecto a este tema, el no acceso a los medios hacia donde está el otro grupo de personas. Yo se la mandé por fotografía, Maciel. Bien. Bueno, estamos viendo que definitivamente hubo un altercado entre medios de comunicación, entre un camarógrafo específicamente que resultó, no sé si herido, pero sí afectado por la seguridad del presidente Evo Morales. Lo estaban empujando, incluso a nuestras periodistas que están en el área les costaba poder dar el reporte del estrés y de la tensión que se sentía en ese momento. Senia. Comentado pues algunos medios de comunicación, algunos colegas que han presenciado definitivamente esta cobertura y lamentan la situación, inclusive piden a las autoridades que den pues su parecer con respecto a esta situación, evitando realmente que pueda ocurrir otros hechos. Sabemos que debe haber extrema seguridad por el caso de los presidentes, pero Sabes que agredieron a 2 periodistas, ¿no? No. Todavía no hay ninguna versión oficial. Pero escuchamos la descarga eléctrica. Bueno, eso se va a averiguar. Se va a averiguar qué ha pasado. Pero persona, tengo la foto, se la muestro. Todo eso se va a aclarar y no hay ahora pero mismo... se habla de la extrema seguridad. Para descargar Bueno, mira, eléctricamente a las personas. no se ha aclarado si es miembro de la seguridad panameña. No se ha aclarado si es miembro de la seguridad panameña. ¿Es seguridad de la cumbre? Sí, todo eso se va a informar. ¿Pero por qué están autorizados a tener descargas eléctricas? Todo eso se va a averiguar. ¿Por qué están autorizados a tener? Todavía no tenemos una respuesta sobre eso, pero ¿Van a investigar? Vamos a investigarlo. Usted es el jefe de prensa, usted debería saber y resguardar a los periodistas.
información tienen ustedes Sí, hasta ahora? se está haciendo todo eso, se está resguardando a los periodistas, se le está dando todas las facilidades para que hagan su labor como tiene que ser en esta cumbre. Ocurrió este incidente y vamos a averiguar qué es lo que está pasando, qué fue lo que ocurrió. Y se le va a informar a ustedes. ¿Qué va a pasar? ¡No se hace! Vamos a hablar con la seguridad contactos a ver qué tipo de están utilizando para mantener la seguridad, casi que la persona esta estaba autorizada para poder utilizar estas electrochoques, donde pues básicamente fue un periodista, un camarógrafo en este caso, afectado por esa descarga eléctrica. Otros recibieron algunos golpes por esa extrema seguridad que mantenían ellos, impidiendo en todo momento que los medios se acercaran al presidente de Bolivia para esas declaraciones importantes que él debería de dar antes de ir a esa sesión plenaria. Una corredera que se ha formado acá en el Centro de Convenciones Atlapa, tratando nosotros de buscar pues esa información veraz para todos los amigos televidentes y oyentes que nos están siguiendo a través de esa señal. Sin embargo, se da una situación que pues pone tensa el tema de la cobertura de los medios de comunicación. Inclusive escuchábamos a algunos que decían que era necesario que la Sociedad Interamericana de Prensa, que también se encuentra en esta Cumbre de las Américas, pudiera dar pues algún tipo de parecer respecto a lo que ha sucedido, averiguar, investigar realmente si han extremado esa seguridad, qué tipo de implementos están utilizando, por qué lo están utilizando y pues evitar una situación lamentable, pues porque los medios de comunicación lo que queremos es darle a conocer al